Duodécimo domingo de Pentecostés. Duodécimo. Y... Espérame un segundito. Bien. El mensaje se llama La humildad y la hospitalidad en el reino de Dios. La humildad y la hospitalidad en el reino de Dios. Y está basado en Lucas capítulo 14, verso 1 y versículos 7 al 14. Cuando yo digo basado, no me refiero a que sea, a que yo hable basado en, sino que me estoy refiriendo a que expongo la palabra de, porque se puede malentender, ¿no? Ese basado. Pero en este caso exponemos la palabra. Bien, entonces, la humildad y la hospitalidad en el reino de Dios. Nos vamos a poner de pie, mis hermanos amados, para compartir en esta hora y vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Bien. Nos ponemos de pie, hermanos, y leemos, vamos a ir leyendo de allí. Dice, aconteció un día, en voz alta, por favor. 1, 2, 3. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, observando cómo cogían los primeros asientos a la mesa. Perdón. Aconteció, ¿sí? ¿Estoy muy bien, no? Sí, es que era el versículo 1. Versículo 1 dice, aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, que estos le acechaban. Versículo 7, para que lo sigan el texto, verso 7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles, cuando fueres convidado por algunos a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti, y a él te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas, cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El 12, sí, porque el 12. Y dijo también el que la había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que a ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Verso 13, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Señor, te rogamos que nos hables en este día. Señor, porque me llamaba la atención en la semana, en el estudio de la semana, como tú nos quieres hablar, Señor, ahora que nosotros vamos a una nueva dirección. Yo creo que tú algo de esto nos vas a hablar, Señor. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, estemos atentos a tu palabra. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. ¿Tienen frío ustedes? Un poquito, porque bajó un poquito la helada, por eso le pedí al hermano que pusieran
Pero ahí está la estufa, no sé, ¿está bien o no? ¿Están bien, Mario? Porque ponla ahí más fuerte, ponla más al máximo, la llama, eso. Tal vez se puede correr un poquito. Bien, o le doy permiso para que vayan a ponerse así. Amén. Bien. Bien, en este 11º domingo después de Pentecostés, es bueno recordar, hermanos, que el Espíritu Santo nos capacita para vivir las enseñanzas de Jesús. Esto que yo siempre digo, estamos viviendo el 11º domingo después de Pentecostés, es un recordatorio de que nosotros vivimos la vida después del Pentecostés. Vino el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos capacita para vivir y aprender las enseñanzas de Jesús. Amén. O sea, es la vida en el Espíritu. Siempre cito yo Gálatas 5:25, dice, si vivís por el Espíritu, andad por el Espíritu. Amén. Y Lucas nos permite, en esta ocasión, Lucas que era muy detallista, nos permite adentrarnos en escena, a esta escena donde nuestro Señor invierte la forma de conducirse en las reuniones sociales y en las congregaciones. Nosotros vivimos, en una sociedad donde la apariencia, donde el estatus y las posiciones de honor son muy valoradas. Yo ayer fui a un matrimonio, fui a bendecir un matrimonio y me llamaba la atención como las personas que eran más cercanas a este caso a los anfitriones, tomaban los primeros lugares. Y nosotros los que éramos, bueno, yo porque era pastor me sentaron de los primeros, pero las personas que eran como más, que iban acompañando, se iban atrás. Esos son protocolos culturales, naturales, ¿cierto? Que uno siempre se sienta atrás, nunca se va para adelante. Pero desde las redes sociales, hermanos, hasta los eventos sociales, muchos buscan ser vistos. Y esto es así. Muchos buscan ser reconocidos y ocupar los primeros lugares. Sin embargo, Jesús nos invita a mirar la vida desde una perspectiva diferente, la del reino de Dios, donde los valores son invertidos, donde los valores son al revés. O sea que, por ejemplo, dice que el primero será él, que los últimos serán los. Está invertido, ¿cierto? Gloria al Señor. En este pasaje de Lucas encontramos a Jesús en casa de un fariseo. ¿En qué día? ¿En qué día dice la Biblia? Día de reposo. La semana pasada también nos encontramos en el día de reposo, ¿se acuerdan? Nos llamaba la atención que esta mujer encorvada, en vez de estar en su casa, en vez de estar, cierto, qué sé yo, con su achaque, estaba en la casa del Señor. Y es inevitable, hermano, inevitablemente yo me acuerdo de todos nosotros que tenemos achaque. ¿Dónde estamos el día domingo? En la casa del Señor. Es porque hemos entendido que no hay un día mejor que los atrios del Señor. Amén. Y en su casa. Entonces, fue en un día de reposo. O sea, el día del Señor. Mira, en el día del Señor, y esto es interesante, en el día del Señor, Jesús rompió el protocolo. Porque el protocolo decía que en el día de reposo tú tenías que quedarte en tu casa, con los tuyos, comer con los tuyos. Pero ¿qué es lo que hizo él? Fue a comer nada más y nada menos que con los fariseos.
en un día de reposo. Pero observando cómo, y Jesús ahí observó cómo los invitados luchaban por los asientos de honor. En este contexto, Jesús presenta una enseñanza radical sobre la humildad y la hospitalidad desinteresada. Hermanos, vamos hoy día a aprender sobre la humildad, pero también vamos a aprender sobre la hospitalidad desinteresada. O sea que, porque siempre hay un interés, yo te recibo en mi casa para que yo después pueda alojar en la tuya, pero aquí hay desinterés, o sea, no hay un interés. Bien, vamos a ver el contexto bíblico, hermano. El Evangelio de Lucas presenta a Jesús constantemente confrontando las actitudes religiosas e hipócritas y revelando la verdadera ética del reino de Dios. Lucas, constantemente en su escrito en el Evangelio, él está constantemente confrontando, o sea, pone uno sobre otro las actitudes religiosas hipócritas. Hermanos, las actitudes religiosas hipócritas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, que los fariseos, ellos eran muy de andar, ¿cierto? Con vestimenta, de andar perfumados, de ser vistos. Pero Jesús, ¿qué dijo de ellos? Que eran sepulcros, ¿qué? Blanqueados. Que por dentro estaban llenos de huesos de muertos. Entonces, y frente a eso Jesús los confrontaba y él revelaba a su vez la ética del reino de Dios. El reino de Dios, hermano, no está allá arriba. El reino de Dios está aquí ahora, está aquí en su iglesia. El reino de Dios está aquí, en medio nuestro. Es lo que vives tú en el Espíritu todos los días. Gloria al Señor. Y el verso 1 nos habla de que Jesús es invitado a la casa de un fariseo principal. Ustedes saben que los fariseos tenían una aversión por Jesús. Entonces, era muy extraño que ellos hubiesen invitado a Jesús para agasajarlo como un rabí, sino más bien era para observarlo, para ver cómo se comportaba, para encontrar una falta en él. Porque ellos, ¿qué querían hacer con Jesús? Lo querían condenar. El versículo 7 y 11, Jesús observa, Jesús mira cómo los invitados buscan los mejores asientos y él ahí aprovecha de dar una parábola sobre la humildad. Y esto es lo que vamos a ver. Y en el versículo 12 al 14, Jesús se dirige al anfitrión, se dirige al dueño de casa, enseñando sobre la verdadera hospitalidad y a quienes debe invitar. ¿A quienes no pueden devolver el favor? Hermanos, porque, claro, si nosotros invitamos a alguien que nos va a devolver el favor, es un buen negocio, ¿cierto? Pero cuando tú invitas a alguien que no te va a devolver el favor, ¿qué dice aquí? Dice que tendrás recompensa, ¿dónde? Amén. En el cielo, hermano. Gloria a Dios. Bien, vamos a desarrollo, vamos nomás. Veremos la observación de Jesús, Lucas 4:7, la parábola de los asientos, le puse, Lucas 8:11, y la enseñanza al anfitrión, Lucas 14:12-4. Bien, vamos. Y quisiera poder hablar de Lucas 14:1. Mire, dice: aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, o sea, lo estaban mirando. El día de reposo, hermanos, el día
de descanso, el día que para nosotros hoy día es domingo, es el día que descansó Dios. Buenos pulmones, ¿eh? Es el día en que descansó Dios de haber hecho la creación. ¿Cierto? Y pregunto, ¿y qué hizo Dios? ¿Se entristeció o se gozó? Se gozó, se alegró. Pero Jesús aquí, él estaba rodeado de estrictas regulaciones. El día de reposo estaba rodeado de estrictas regulaciones, especialmente entre los fariseos, quienes añadieron tradiciones humanas a la ley. ¿Saben que los 10 mandamientos son 10, cierto? Pero ¿cuántos mandamientos le añadieron los judíos, saben ustedes? ¿600 cuántos? ¿613? ¿Son, hermano Rodrigo? Son 613 creo que son. Sí, me puedo equivocar ahí en un numerito, pero son más de 600. 600 mandamientos humanos. Jesús frecuentemente confrontaba su legalismo, lo que hacía que los fariseos lo observaran, ¿con qué? Con sospecha. Jesús fue invitado a la casa de un gobernante fariseo, un líder prominente en la comunidad judía. Esto indica que Jesús no evitaba el contacto con los fariseos. Él no lo evitaba, a pesar de sus constantes críticas hacia ellos. Jesús abiertamente criticaba a los fariseos, pero Jesús iba donde ellos lo invitaban para hablarles del reino de Dios. Las comidas en la cultura judía no solamente eran eventos sociales, sino también espacios para discutir sobre temas religiosos y políticos. Este banquete, hermanos, probablemente era una oportunidad para que los fariseos observaran a Jesús, lo cuestionaran y después lo condenaran. Ahora, los fariseos no imitaban a Jesús, ellos no tenían buenas intenciones, hermano. Es como cuando usted invita a alguien y dice, vamos a ver cómo se comporta. Es como cuando uno invita al pololo de la hija, ¿no? La primera, segunda vez. Y ahí está como viendo cómo se comporta, ¿no? ¿Se acuerda de eso? ¿No se acuerda? ¿Lo borraste? No, yo sí me acuerdo, hermano. De ahí uno dice, y después dice, no, hija, no te conviene. Ni me saludó. No, pero fíjese que todos son bien portados. Todos son bien portados. La mayoría saludan bien a los papás. Bien. Entonces, los fariseos no invitaban a Jesús con buenas intenciones, sino para encontrar algo que pudieran usar en su contra. Esto también mostró cómo Jesús, a pesar de ser consciente de sus intenciones, porque pregunto yo, ¿Jesús conocía las intenciones del corazón de los fariseos? Sí, las conocía, pero él no evitó la confrontación. Nosotros tenemos que aprender eso, hermanos. Nosotros, hermanos, a mí no me gusta la confrontación. ¿A ti también te gusta? ¿Te gusta la confrontación? No, pero la encuentro necesaria. A mí no me gusta. Sí, yo también la encuentro necesaria, pero no me gusta. No me gusta tener que confrontarme. Incluso con mi esposa, incluso con mis hijas, incluso entre nosotros los ancianos. Pero es necesaria. Pero yo hablo si nos gusta o tenemos una inclinación hacia enfrentar los problemas. La verdad que no. La verdad que siempre nos vamos por el lado, por el costado. Pero aquí Jesús no evitó la confrontación. Y usó la oportunidad, ¿para qué? Para enseñar. Gloria a Dios. Bien, nos vamos a ir entonces al primer punto, la observación de Jesús. Lucas 14:7. El peligro de buscar los primeros lugares. Dice el versículo,
7, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, les refirió a los convidados una parábola diciéndoles. Bien, aquí vamos a ver la explicación. Y aquí hay unas palabras que me llaman la atención. La primera palabra es observando. Jesús observa. Este verbo implica mirar con atención o vigilar cuidadosamente. Los fariseos y los invitados no solo estaban actuando, sino que Jesús estaba discerniendo sus corazones y sus motivaciones. O sea, ellos lo observaban, ¿cierto? Estaban viendo a Jesús, pero Jesús a su vez estaba también discerniendo sus corazones. Gloria a Dios. La segunda frase que me llama la atención es escogían los primeros asientos. Literalmente se refiere a los lugares más destacados. En los banquetes judíos, los asientos más cercanos al anfitrión indicaban mayor honor y prestigio. Jesús no solo observa el comportamiento externo, sino que señala el orgullo interno que lleva a buscar reconocimiento y estatus. Hermanos, vamos con el ejemplo. En la vida moderna, esto se refleja cómo las personas buscan lugares de honor en eventos sociales, ¿cierto? Títulos en el trabajo o incluso reconocimiento en la iglesia. Y vamos a ir a un ejemplo bíblico donde los discípulos discuten quién sería el mayor en el reino de los cielos. Lucas 22, versículos 24 al 26. Jesús enseña que el mayor en el reino de Dios es ¿quién? El que sirve. Vamos a Lucas 22, 24 al 26. Dice así, no lo tengo, pero aquí está. Dice, hubo también, ¿lo buscó? Búsquelo. Lucas 22, 24 al 26. Bien, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, ¿qué les dijo? Los reyes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige, ¿qué dice? Como el que sirve. Bendito sea Dios. Los pastores, ¿qué es lo que somos? Siervos. Los ancianos, presbíteros, ¿qué es lo que somos? Siervos. Amén. Los diáconos, ¿qué es lo que son? Siervos. Los hermanos, ¿qué es lo que son? Siervos. Bien. La aplicación. Hermano, aquí tenemos que reflexionar. ¿Qué motiva nuestras acciones? ¿Qué nos motiva? ¿Es el deseo de ser visto o el deseo de servir? En esta iglesia ha pasado mucha gente con el deseo de ser visto, hermano. Lamentablemente. Uno como pastor se da cuenta. Pero también uno se goza que hay gente con deseo de servir a Dios. Buscar agradar a Dios. Tenemos que buscar agradar a Dios en lugar de buscar la aprobación de los hombres. Dice Gálatas 1:10. Si usted lo quiere buscar, yo se lo leo. Dice, pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Dice el apóstol Pablo. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, ¿no sería qué? Siervo de Cristo. O sea, el siervo de Cristo busca agradar a los hombres. ¿Busca qué? Busca agradar a Dios, hermanos.
La exhortación, deja de buscar los primeros lugares en la vida. Esto es para nosotros, hermanos. Debemos de buscar los primeros lugares en la vida. En el reino de Dios, dice la Biblia, que los últimos serán los primeros. Y aquí muchas veces a nosotros nos pasa cuando vamos a un lugar, cuando vamos a un seminario, cuando vamos a una clase, a mí me gusta sentarme adelante porque adelante yo escucho mejor. ¿Cierto? Me gusta irme para adelante, pero adelante, ¿con qué te encuentras? Con papelitos, ¿cierto? Que dicen asegurado. No, dicen, ¿cómo que dicen? Reservado, asegurado. Reservado. ¿Cómo? Claro, también, apitutado. Entonces, yo muchas veces me quiero sentar ahí, adelante, porque no escucho muy bien, entonces, pero ahí están los asegurados, pues, ¿los qué? Los asignados. Pero siempre uno debe acordarse de que el reino de Dios, los últimos serán los primeros. Nos dice Mateo 20:16, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, pero más pocos escogidos. Así que, hermanos, pidamos que el Señor examine nuestros corazones y nos ayude a vivir en humildad. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Vamos a la segundo punto, la parábola de los asientos, Lucas 14, del 8 al 11. El subtítulo dice, el llamado a la humildad. Voy a leer el texto, dice, cuando fueres convidado por alguno, aquí está la explicación de la parábola, ¿cierto? Dice, cuando fueres convidado por alguno a bodas, o sea, una ceremonia especial, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Hermanos, lamentablemente siempre va a haber a alguien más importante que nosotros. ¿Te ha pasado eso, hermano? ¿Te ha pasado eso? Ha ido a un lugar donde tú sientes importante, pero llega otro y oh. ¿Te opaca? Como las mujeres cuando van a las bodas, ¿quién va más bonita, ¿cierto? Más arreglada. Y tienen envidia porque una llegó mejor que otra, entonces, y se miran a sí mismas y dicen, les pasa, ¿o no? ¿No lo pasa? ¿No les pasa? No, eso pasa en los mundanos, no pasa en el mundo. Pero por eso los hombres no tenemos ese problema porque casi todos andamos vestidos iguales. Eso es bueno. Entonces dice, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo en la mesa, porque cualquiera, y aquí dice, porque cualquiera que se enaltece, ¿será qué? Humillado. Cualquiera que se enaltece a sí mismo será humillado. Este es el principio de Jesús. Pero el que se humilla, o sea, el que toma su lugar y reconoce que no tiene más que su lugar, ese será enaltecido. Bendito sea Dios. Vamos con la explicación. Tengo algunas palabritas aquí, algunas frases. Cuando fueres convidado, la palabra convidado, kaleo. Este verbo implica
ser llamado o invitado. Pero también tiene un sentido espiritual en el Nuevo Testamento, relacionado con el llamado de Dios a la salvación y al servicio. Hermanos amados, nosotros todos estamos convidados, llamados por el Señor a servirle, pero antes a ser salvos. Tú no puedes servir a Dios si no eres salvo. ¿O se puede servir a Dios y ser salvo? Y hay mucha gente que lo hace. Mucha gente que sirve a Dios en un ministerio, en una iglesia, pero no es salva, hermano. No es salva. Por eso nosotros nos aseguramos que aquí cada uno de nosotros sea salvo. Y por eso predicamos constantemente de la salvación, del arrepentimiento del pecado. A mí me sucedía que antes cuando éramos carismáticos no predicábamos sobre esto. ¿Te acuerdas, Claudio? Que no predicamos sobre esto. E incluso yo no entendía por qué los reformados predicaban tanto del pecado, tanto del arrepentimiento. Pero después me amaneció y entendí. Entendí que nosotros tenemos que ser sabios en nuestra salvación y ocuparnos con temor y temblor, pero no en el sentido de las obras de la salvación, sino en el sentido del fruto de la salvación, que es distinto. Es distinto al tener el fruto de la salvación. ¿Y el fruto de la salvación cuál es? Es el Espíritu, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es un fruto, es como un gajo de uva que tiene frutitos. El fruto del Espíritu es uno. ¿Pero qué contiene? Dígamelo, a ver, dígamelo fuerte. Ya, dale. Amor. Pero sean ordenados, por favor. Ya. El primero, amor. Gozo. Paz. ¿Está en el orden? Está leyendo. Paciencia. Bondad. ¿Qué cuál viene? Benignidad. ¿Y fe? ¿O fidelidad? Sí, dice fidelidad o fe también en algunas versiones. Templanza. Gloria al Señor. ¿Y qué dice? Contra tales cosas no hay ley. Y eso es hermoso porque este fruto del Espíritu, que es el fruto de la salvación en nosotros, no es que de uno, no es que de amor y no de paciencia. Sale en conjunto. El amor genera paciencia. El amor genera benignidad. ¿Me entiendes? La benignidad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, si tú tienes uno de esos, los tienes todos. A eso me refiero con los frutos de la salvación. Gloria a Dios. Número 2. No te sientes en el primer lugar, le dice Jesús. Jesús advierte contra la arrogancia, y esto nos habla de la arrogancia de asumir que merecemos el lugar de mayor honor. Hermanos, pongámosle la mano en el corazón. ¿Y quién alguna vez ha pensado que se merecía un lugar y fuiste a un lugar y te echaron de ese lugar y te sentaste atrás? ¿A alguien le ha pasado? Yo creo que sí. Yo creo que sí, hermanos. Otra palabra, otra frase: el que se enaltece será humillado. Estos verbos contrastan el orgullo y la humildad. En el reino de Dios es que el que se exalta a sí mismo será, ¿qué cosa? Rebajado. En el mundo, hermano, en el mundo el que se exalta a sí mismo obtiene las cosas. Obtiene las miradas del público. ¡Ah!
Pero en el reino de Dios no es así, hermano. E incluso cuando nosotros vemos, como nos ha pasado, nosotros cuando vemos a alguien entrando ahí que viene con ínfulas de algo, y nosotros que somos cristianos nosotros decimos no. Es mejor un humilde, porque el humilde será exaltado por el Señor. El que se humilla, o sea, el que reconoce que no tiene nada y que todo lo que tiene es de Dios, eso significa se humilla. ¿Me entiendes? No es que sea humilde, que ande allí pelili. No. Sino es que reconozca que todo lo que tiene, aunque tenga casas, oro, plata, todo es de Dios. Amén. Todo de Dios, todo le pertenece a Él. Y el Señor puede pedirte lo que quiera y se lo daré gustosamente porque es de Él y no mío. Gloria al Señor. Vamos al ejemplo. Jesús mismo es el ejemplo perfecto de humildad. Aunque era Dios, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, o sea, se vació, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí, hermanos, permítanme hacer un punto teológico, que es relevante. Hay mucha gente que está hablando en las redes de la kenosis. Y la kenosis es la palabra que se refiere, se despojó. Esa palabra despojarse significa kenosis. Kenosis. Y ellos le dan esta siguiente explicación. Ellos dicen que la kenosis es que Jesús se vació de sus atributos. Si Jesús se hubiese vaciado de sus atributos, el que hubiese ido a la cruz sería un hombre y no sería un Dios. Y hay grandes predicadores que explican así. Pero ellos están equivocados. Ellos caen en una herejía. Eso es una herejía. La kenosis significa que Dios, o sea, que Jesús, verdaderamente Dios, ¿cierto? Él añadió a sí mismo la naturaleza de hombre. En teología se dice sumó, pero se dice adicionó. O sea, no es que se haya despojado, sino que se adicionó la naturaleza humana. Entonces ahí tenemos ver a Deus, ver a homo, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Y lo que aprendimos ¿se acuerda que aprendimos en la conferencia? Que está mal decir 100% Dios, 100% hombre. ¿Por qué? ¿Alguien que me diga por qué? Justamente. Si hablamos de 100%, estamos hablando que hay menos por ciento. Entonces, no podemos cuantificar a Dios. Se puede cuantificar. Entonces hablamos de verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Así que hay muchos que explican y dicen 100% Dios, 100% hombre, pero nosotros sáquese esa información y cámbiala por verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Amén. Jesús tenía una naturaleza o dos naturalezas. ¿Cuántas? ¿Uno o dos? Dime, ¿uno o dos?
Pero ¿cuánta naturaleza? ¿Cuánta naturaleza? Dos. Dos naturalezas. Dos naturalezas en una esencia. No en un hombre, en una esencia divina. Eso es lo que enseña la ortodoxia, lo que enseñan todos los concilios ecuménicos, lo que enseña la teología. Y no solo es importante que usted dirá, pero para mí no que es importante, es importantísimo. Es importantísimo porque no es lo mismo decir, porque si te encuentras con un testigo de Jehová, con un unicitario, que te va a decir, oye, pero Dios, pero Jesús es el Padre. Jesús está ahora en modo Espíritu Santo, ¿cierto? Pero nosotros no debemos decir estas cosas. Decir que la esencia de Jesús, en una esencia hay dos naturalezas. La naturaleza divina y la naturaleza humana. Gloria a Dios. La aplicación, en lugar de buscar reconocimiento, hermanos, en buscar, mira, es natural, es de los seres humanos que busquemos reconocimiento. Busquemos oportunidades para hacer, pero tenemos que buscar oportunidades, ¿para qué? Para servir a otros, como lo hizo Jesús. Recuerda que Dios exalta al humilde en su debido tiempo. Así que, mis hermanos, en la exhortación, no te enaltezcas, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que, hermano, debemos orar a Dios para que nos dé un corazón humilde y dispuesto a servir. Amén. Y el tercer punto, la enseñanza al anfitrión. A este hombre importante de los fariseos. Le habló de la hospitalidad del reino. Dijo, verso 12, dijo también al que la había convidado, verso 12, al que la había convidado, o sea, a quien lo había invitado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos, ni vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado. Es algo lógico. Pero ¿qué dice? Más cuando haga banquete, ¿qué dice? Llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Por qué? Serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar. Pero serás recompensado en la resurrección de los justos. La explicación. Cuando haga banquete. Esto se refiere a una comida principal, generalmente un banquete formal. Jesús usa esta imagen para hablar de la generosidad en el contexto de la vida diaria. Nosotros, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, estamos llamados a ser generosos. Pero no somos generosos solamente con nuestra familia, con nuestros hermanos, sino que tenemos que ser, y ahí nos cuesta, yo ahí lo reconozco que nos cuesta. Ser generosos con los desconocidos. Ahora la gente está tan mala, que uno a veces, claro, confía, y yo creo que uno tiene que ser confiado, porque está sirviendo, pero ahí... Pero es el llamado, ¿me entienden? Es el llamado que tenemos. Y dice aquí, no llames a tus amigos. La segunda. No llames a tus amigos. No llames a tus amigos, dice. Aunque no está mal invitar amigos, por supuesto. Jesús desafía y nos desafía a nosotros a ir más allá de las relaciones cómodas y familiares. Yo no sé si alguna vez lo hicimos acá, en todos estos años que hicimos comida, cena, invitamos gente que no conocíamos,
invitamos gente de la calle, pero sí le llevamos comida a gente en la calle. Eso sí, varias veces. No tenemos que perder eso, hermano. No tenemos que perderlo. Yo entiendo que uno está tan afanado con muchas cosas. La enfermedad, el frío, ahora, todo eso. Pero el llamado está. Y dice aquí, y dice, llama a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Estas palabras describen a las personas marginadas y vulnerables en la sociedad. O sea, no necesariamente hay que buscar, tú eres manco, tú, no. Sino que gente que sea vulnerable. Jesús enfatiza que el reino de Dios es inclusivo. Eso es importante. Ahora que se habla de la inclusión y creen que la inclusión es nueva, eso es falso. La iglesia es inclusivo por naturaleza. Donde se sientan el rico con el pobre, el albañil con el empresario. Y todos alaban a Dios. Es así. Bendito sea Dios. Y todos están en la misma mesa cuando a la hora de compartir la cena del Señor. Esa es la verdadera igualdad. Bendito sea Dios. Dice, te será recompensado en la resurrección de los justos. Jesús apunta a una recompensa eterna. Con esa frase, te será recompensado en la resurrección de los justos. Jesús apunta a una recompensa eterna, lo terrenal para aquellos que practican la hospitalidad desinteresada. El ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios instruyó a Israel cuidar del extranjero, el huérfano y la viuda. ¿Cierto? En Deuteronomio 10, versículos 18 al 19. Qué interesante, hermano. Nosotros, en la época de la 2018, 2019, ahí se habló mucho, vamos en el ejemplo, ahí se habló mucho porque empezaron a llegar acá, extranjeros, muchos venezolanos, y se usaba este versículo. Dice Deuteronomio 10, 18, 19, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Gloria a Dios. Nosotros, a mí me consta que hemos hecho eso, que hemos ayudado al extranjero, que le hemos abierto nuestras casas, que le hemos abierto nuestra mesa. Gloria a Dios. Amaréis pues al extranjero, ¿porque qué dice? Porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. En otras palabras, ustedes vivieron lo que vivieron la gente del mundo. Ahora, ustedes que están en mi reino, tienen la oportunidad de poder ayudar a la gente que está en el mundo. Para ayudarla en mi nombre. Gloria a Dios. Aquí hay un ejemplo práctico, una iglesia que organiza comidas para los necesitados o abre sus puertas a los marginados. La aplicación. Hermanos, debemos practicar una hospitalidad que no busque recompensas terrenales, sino que refleje el amor de Cristo. No abramos nuestras casas, no abramos nuestras billeteras, nuestras cuentas corrientes, para recibir recompensas, sino que hagámoslo para demostrar el amor de Cristo. La exhortación nos dice, invita a tu mesa a aquellos que el mundo rechaza. Hay una mesa que es la mesa primordial, que es la mesa de la palabra de Dios. Este lugar, hermanos,
doy gracias a Dios porque en este lugar hubieron mucha gente. Hubieron gente, ¿se acuerdan de los borrachos que pasaban por acá y que los metíamos adentro? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de los voladitos que vivieron acá, que se quedaron un tiempo, después se fueron? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Conclusión, hermanos. Este pasaje nos enseña tres grandes verdades. Jesús nos invita a reconocer el peligro del orgullo y la vanidad. Y aquí hay una reflexión. ¿Estás buscando los primeros lugares o estás dispuesto a servir con humildad? El Señor nos llama a vivir en humildad para que ayudemos con humildad, confiando en que Dios es quien exalta. Como dice 1 Pedro, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando sea su tiempo. Así que, hermanos, nos ordena practicar una hospitalidad desinteresada, reflejando del amor del Padre. Y aquí, con esto voy a terminar. Muchos de nosotros vamos a tener que abrir nuestras casas. Es probable que sí, o que no, no sé, no sabemos, pero sí lo seguro es que vamos a tener que abrir nuestra casa. Vamos a tener que hospedar. ¿A quién es? A tu hermano. Por una mañana. Yo sé que tu casa es pequeña, la mía es más chica. Pero no se trata de cuánto tienes, sino que se trata del amor de Dios que está en tu corazón. De la capacidad de amar. A mí me pasa algo. Me pasa que nosotros abrimos este lugar y la gente llegó. Y la gente, claro, empezó a dar, qué sé yo, ofrenda, pero nunca fueron pocos los que aparte de ustedes, fueron pocos, muy pocos aparte de ustedes, los que se involucraron con el ministerio. Y dijeron, ese lugar hay que pagarlo. Ese lugar hay que... Fueron muy pocos. Pero ahora nos toca a nosotros, hermanos, a todos nosotros, hablar de nuestra iglesia, de mi congregación. Porque hay muchos hermanos que hablan de la congregación. Me dicen, oiga pastor, pero en la congregación. No hablan de nuestra congregación. Esto es tuyo como es mío. Esto es del Señor. Y por ser del Señor es de nosotros. Esta iglesia es tan tuya, hermano Rolando, hermana Ivonne, hermana Isabel, hermano Héctor, hermano Giovanni, hermana Camila, Jorge, Adriana, Rodrigo, Betsabé, Marito, Claudio, Natalie, Cintia, yo y todos los hermanos, bueno, y los niños también. Esta iglesia es del Señor. Pero ¿qué decimos con del Señor? Es nuestra. Nuestra, hermano. Y pasa algo práctico. Que ahora todos nos vamos a tener que llevar una parte de la iglesia. Todos. Ay, que yo tengo patio chico. No sé, hermano, tienes que hacerlo en un lugar. Algo. ¿Me entiendes? Porque todos somos. La iglesia nos tiene a nosotros. No vamos a esperar que venga alguien de afuera. Somos nosotros, hermano, los que tenemos que resolver. Amén. Como iglesia, seamos conocidos por buscar no los primeros asientos, sino por ocupar el lugar de siervos. No por recibir, sino para dar. No por ser honrados en la tierra, sino esperar la recompensa en el cielo. Amén.
Pongámonos de pie y oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Señor, que nos hablas acerca de la importancia de entender, Señor, que lo primero es el reino de los cielos. Lo primero es buscar el reino de los cielos y su justicia, y todo os será añadido. Amado Dios, te damos gracias en el nombre glorioso de Jesucristo por hablarnos estas verdades, por hablarnos al corazón, por confrontarnos. Y son verdades, Señor, que nos acompañarán en este nuevo camino que empezamos, que como yo escribía en la mañana, es incierto quizás para nosotros. Nosotros no sabemos qué va a suceder. Pero tú sí lo sabes. Tú que eres soberano lo sabes. Nosotros podemos decir, vamos a buscar un lugar, pero a lo mejor tú quieres que nos acojamos a nuestras casas. A lo mejor nosotros decimos, vamos a las casas mejor porque ahí estamos más cómodos. Pero no, tú quieres que tomemos un lugar. Señor, nosotros confiamos en tu soberanía. Sabemos, Señor, que nosotros no sabemos el futuro, pero reconocemos que el futuro está en tus manos. Estamos seguros en tus manos. Seguros en tus manos. Seguros en las manos de Dios. Ni las aguas de la vida te quisieran ahogar. Seguro en las manos de Dios tú vas. Sí. Y dice, seguro en las manos de Dios, seguro en las manos de Dios. Ellas te sustentarán. No temas, sigue adelante, no mires hacia atrás. Seguro en las manos de Dios tú vas. ¿Se la sabe? ¿No se la sabe? Dice, seguro en las manos de Dios. Cante conmigo. Seguro en las manos de Dios. Ellas te sustentarán. No temas, sigue adelante. No temas, no mires hacia atrás. No mires hacia atrás. Seguro en las manos de Dios tú vas. Seguro en las manos de Dios tú vas.